el santuario del desierto. Es que sí, allí estaba el plan de salvación, y en el santuario vemos una maqueta del plan de salvación. Como dice el folleto, la mayor expresión del amor de Dios se revela en el don de su Hijo, quien murió por nosotros. Y esto está representado en el santuario, en el altar del holocausto. En virtud de su amor magnánimo, como veíamos recién, radical y altruista, Dios envió a su Hijo a la tierra para que pudiéramos decidir libremente responder a ese amor revelado en la muerte sustitutiva de Jesús en nuestro favor. Dios envió a su Hijo a la tierra. El atrio en el lugar, en el tabernáculo, representa la tierra. Aquí envió Dios a su Hijo para vivir, para darnos ejemplo y para morir por nosotros. Y Jesús no solo resolvió la separación que el pecado había provocado entre Dios y nosotros, sino que también vivió para revelar con su ejemplo el perfecto amor de Dios y su amor por nosotros. Ese ejemplo, ese carácter que está reflejado en el lugar santísimo, donde está el arca del testimonio, donde está la Shekinah, donde adentro del arca están los 10 mandamientos, el carácter de Dios. En 1 de Juan 4, 7 al 11, que la lección nos pide leer estos textos, justamente nos dice que nos amemos unos a otros, porque el amor es de Dios. Dice que todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Nos dice el versículo 11, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Pero solos no podemos, no nos brota. Lo que nos brota a nosotros como seres humanos es, como veíamos, quizás nuestra carnalidad, un amor pero empañado con nuestra carnalidad. Pero Dios tiene la capacidad de implantar su amor perfecto en cada uno de nosotros. Siguen los versículos 4 al 19. Y otra vez pongo aquí la figura del santuario, porque aquí también veo en estos versículos una similitud en el recorrido que podemos hacer en el santuario. El versículo 12 dice, nadie ha visto jamás a Dios. Claro, no lo podemos ver a Dios porque nosotros pecamos. Y el pecado nos separa de la gloria de Dios. Como decíamos recién, la gloria de Dios, la Shekinah, está en el lugar santísimo, estaba en el lugar santísimo. Pero nosotros por pecar quedamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora, si nosotros nos amamos unos a otros, es porque Dios
permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Y su amor, sabemos que se ha manifestado justamente viniendo y muriendo en la cruz. Sigue el versículo 13 diciendo, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Dios nos da su Espíritu cuando nosotros respondemos a su llamado, cuando nosotros a su invitación de hijito, hijita, dame tu corazón, se lo damos y nos bautizamos, que es lo que representaba en el santuario el lavacro. Y cuando nos bautizamos, Él nos da su Espíritu, porque le entregamos nuestro viejo ser y Él nos hace renacer en una nueva persona, en una nueva criatura. Seguimos con el versículo 14 de Primera de Juan 4. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo. Claro, porque llenos del Espíritu Santo, testificamos la luz que Dios nos da con el aceite de su Espíritu Santo, nosotros la compartimos y así compartimos la luz de Dios. Y Dios nos usa como instrumento para iluminar a otros. Testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. El versículo 15 dice, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Qué hermoso esto de Dios permanece en nosotros y nosotros en él. Es que nosotros podemos permanecer en él cuando comemos de él, como el pan en el lugar santo del santuario. Él, de esa manera, comiendo de él, permanece en nosotros. El versículo 16 dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. ¿Y cómo hacemos para permanecer en esa relación? Bueno, leyendo su carta de amor y también hablando con él, como es representado en el lugar santo con el altar del incienso. Nuestras oraciones ascienden al trono de la gracia como un olor grato. Y Jesús está intercediendo allí. Él también ora por nosotros. Y así nosotros permanecemos en Dios y Dios en nosotros. El versículo 17 dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza cuando en el día del juicio. Pensar que estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero en Cristo Jesús, Él nos acerca, nos da acceso al trono de la gracia y ya Él nos hace aceptos en Dios y nos lleva a la presencia misma de Dios, a la gloria de Dios y nos empieza a impartir la gloria de Dios, su carácter. Por eso nos dice el versículo 17 que se ha perfeccionado el amor en nosotros, porque esto se ha perfeccionado en Cristo en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. En el día del juicio, en el día del juicio investigador, donde Cristo en el lugar santísimo está investigando cada caso, cada decisión, pero no tenemos nada que temer, tenemos que tener confianza porque andamos con Cristo. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Él
nos hace cada vez más parecidos a Él. El versículo 18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Es una respuesta. Cuando lo vamos conociendo, cuando vamos percibiendo su amor, cuando le entregamos nuestra vida, Él implanta su amor y su carácter en nosotros. ¿Cuánto amor lo que Dios ha hecho? Miremos lo que nos dice Hebreos 1:3, hablando de Jesús, el cual siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo en la cruz, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas y nos lleva en todo el santuario. Creo que hay un micrófono abierto, así que agradecemos si lo pueden cerrar. Gracias. Bien. Repasamos entonces los versículos que habíamos visto antes. Cuando Dios implanta en esta relación que tenemos con Él, en este permanecer en Él, cuando Él implanta su amor en nosotros, pues entonces allí es posible amarnos unos a otros, porque somos nacidos de Dios, porque conocemos, pero no un conocimiento teórico, sino relacional, práctico, conocemos a Dios. Y Dios nos ha amado así, por eso es que también nosotros debemos amarnos unos a otros. ¡Qué poderoso Dios! Ese Dios que así como veíamos al principio, que el amor humano, con las características humanas, carnales, dista tanto del amor de Dios. Dios tiene la capacidad de reemplazar ese amor carnal por su perfecto amor en cada una de nuestras vidas. Y vuelvo a los versículos que leímos recién, porque me gustaría que resaltemos algunas palabritas aquí. El amor de Dios es perfecto, gratuito y profundamente relacional, como lo revela la repetida invitación a permanecer, nos dice la autora del folleto. Y vamos a resaltar esta palabra, permanecer. Veamos en el texto donde aparece aquí, Dios permanece en nosotros. También dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros. También dice, Dios permanece en Él, o sea, hablando por nosotros, y nosotros en Dios. También dice, Dios es amor y el que permanece en amor, permanece en Dios. 5 veces aparece esta palabra, permanecer. Es que es la clave, como estudiamos la semana pasada, ¿recordamos? Cuando Jesús, hablando de sí mismo, dice, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Y nos hablaba de la importancia de permanecer unidos, nosotros los pámpanos, permanecer unidos a la vid. ¿Alguien recuerda cuántas veces en el texto que habló Jesús aparece la palabra permanecer? 10. Aquí aparece, ¿cuánto? 10.
Muy bien, 10 veces. Y aquí 5. Es que evidentemente es la clave. Permanecer en nuestro Dios, en esa relación con Él. También vamos a resaltar otra palabrita. La autora de la lección nos dice, el amor de Dios es perfecto. Y en este texto también vemos esta palabra. Dice, su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Que ese amor perfecto de Dios, Él lo perfeccione en mi vida, en tu vida. Que quite mi manera carnal de amar y ponga su perfecta manera de amar en nuestras vidas. También acá dice en el versículo 17, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. ¡Qué belleza! Tanto se perfecciona el amor de Dios que pasamos a mimetizarnos con Dios. Y claro que tenemos que temer si estamos mimetizados con Él, si estamos en unión, si estamos en perfecta relación con Él. Y nos dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Si estamos en Cristo, Él es el que nos cobija, el que nos protege. No tenemos nada que temer. Así que acá vemos 3 veces este amor perfecto y cómo Él perfecciona en nosotros su amor. También dice que donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Dios haga esa obra porque que nosotros se lo permitamos, que le abramos la puerta de nuestro corazón para que Él perfeccione nuestro amor. Por eso el versículo de memoria nos dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Él es vida eterna. Y si nosotros lo conocemos de manera relacional, no teórica, de manera práctica, relacional, si lo conocemos así a Dios, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien Dios ha enviado, pues tenemos vida eterna. Porque es un conocimiento de relación, de permanencia, de andar con Él, de depender de Él. Gesed. Gesed es la palabra que describe el amor característico del pacto establecido por Dios con la humanidad y contempla estos aspectos. Ese pacto de amor increíble de un Dios perfecto que se enamora de nosotros imperfectos y que quiere hacer un pacto con nosotros. Y de hecho, Él lo hace, Él lo propone y hace todo de sí. Ese amor, ese gesed, es lealtad, es protección, es bondad, es misericordia, es firmeza, es ternura. Es amor en acción, una bondad inmerecida, desinteresada y desbordante que busca el bien del otro. Por eso, Dios, que nos ama tanto, nos dice en Isaías 62, 5, la segunda parte, como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. ¡Qué gran amor!
En Sofonías 3:17 dice, Jehová está en medio de ti, como poderoso Salvador, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Dios nos ama. Él es amor, como dice 1 Corintios 13, 4 al 8. Aquí la Biblia nos describe el amor, pero como Dios es amor, también nos describe a Dios. Y Dios permita que si nosotros permanecemos en Dios y estamos en esa relación permanente con Dios, dejándolo que Él perdone nuestros pecados y, como veíamos en el santuario, nos lleve de la mano en esa relación, en ese proceso creciente donde nos restituye la gloria de Dios, entonces las características del amor, las características de Dios, por su gracia y poder, serán nuestras. El amor, Dios, y si se lo permitimos nosotros, somos pacientes, bondadosos. No tenemos envidia, no somos presumidos ni arrogantes, ni hacemos nada indebido, ni buscamos lo nuestro. No nos irritamos, no guardamos rencor, no nos gozamos de la injusticia. El amor, Dios, y Él en nosotros, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Terminamos con una cita de Elena, que dice, a medida que los años de la eternidad transcurran, remontémonos con la imaginación a ese momento, a la eternidad con Jesús. A medida que los años de la eternidad transcurran, traerán consigo revelaciones más ricas y aún más gloriosas respecto de Dios y de Cristo. Así como el conocimiento es progresivo, así también el amor, la reverencia y la dicha irán en aumento. Cuanto más sepan los hombres acerca de Dios, tanto más admirarán su carácter. Y esta cita concluye llevándonos a ese momento glorioso. Y Elena lo vio como un hecho, como una realidad, como algo ya en el pasado. Para nosotros todavía está en el futuro, pero leamos esta hermosa descripción de Elena. El gran conflicto ha terminado. Ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo está purificado. La misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la creación. De aquel que todo lo creó, manan vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto, todas las cosas, animadas e inanimadas, declaran en su belleza sin mácula y en júbilo perfecto. ¿Qué declaran? Declaran que Dios es amor. Alabado sea nuestro Dios. Dios nos bendiga ricamente y que permanezcamos en Él para que Él haga el milagro de que lo que Él es lo implante en cada uno de nosotros. Alabado sea Dios. Vamos a concluir con una oración. ¿Hay alguien que desearía tener la oración de conclusión de la escuela sabática para luego pasar a escuchar al doctor Otoniel?
¿Alguien desearía tener la oración final? Bueno, sí, Betty. Adelante. Gracias. Bueno, querido Señor que moras en el cielo, pero también tu palabra nos asegura que moras en nuestro corazón, porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Te alabamos, te bendecimos, te agradecemos y te suplicamos también que nunca, nunca, nunca nos apartes de nosotros. Tenemos Amén. que comprender que eres un Dios amoroso, que tu carácter es de amor y tu deseo que también mostremos el amor a otras personas, a otros seres que están necesitando tanto en este mundo de tinieblas. Ayúdanos, Señor, y que no quede en teoría, sino que sea en acción. Bendice Amén. este programa, bendice a cada una de las personas que están y también a su familia. Te lo suplicamos en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.